Y decíamos que el capítulo se abre con este caso. Y es una empresa que ha ido comprando empresas. Y es una empresa, pues, que en la actualidad hace hasta envíos de paquete a nivel mundial, en los cuales uno puede estar monitoreando el destino. Aquí en este momento del libro, pues, todos los tipos de empresas que había comprado se refieren más que todo a, a revistas, ediciones, impresión, comercialización electrónica de libros, correos y todos los servicios relacionados, pues, en el tema de imprenta. Pero el problema que tenía esta empresa era que compraba otras empresas, que esas empresas traían sus propios vicios de información, errores, duplicidades, inconsistencias, formatos erróneos. Y aparte de eso, esta empresa siempre tuvo un crecimiento de expansión exagerado. Y eso pues complicaba la gestión de la información, pues porque habían clientes con distintos servicios o productos, pero el cliente con distintas características, como que no identificara la información que se trataba de una persona distinta. Entonces, y ellos lo que empiezan a hacer es buscar una solución. La solución que ellos encuentran es lo que mirábamos en el video de entrada, la administración de datos maestros. SAP pues ofrece ese servicio. Y el propósito de esas herramientas es unificar criterios y lo empieza a hacer eliminando datos obsoletos, información incompleta, formato erróneo, y eso le ayuda a establecer una forma de unificación de información. Y por ahí pues nos habla también que se apoyan en esta herramienta Data Hub de Purisma, es decir, en español es concentrador de datos. Ese lo que hace es todo el archivo maestro se concentra en una sola, ¿verdad? Y lo que hace, como decíamos, elimina datos obsoletos, incompletos, con formato erróneo, y todo eso pues se elimina, produce una limpieza. Entonces, y la situación es que la empresa va en constante crecimiento, aparte de la antigüedad, que es una empresa de más de 150 años. Fue fundada en el año 1874. Y aparte de eso, son empresas enormes que absorben y compran y consolidan otras empresas, y empieza a acrecentarse el volumen de información, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, lo que hace es da una apertura al esquema. Y recordarán ustedes pues que este esquema del libro está basado en el esquema de SAP, que SAP lo que hace es trata pues de tratar de identificar cuál es el problema. Y decíamos que en este caso tiene un crecimiento rápido. Los clientes los tiene identificados, ¿verdad? Pero el problema es que quizás la información no está correcta, presenta errores. Y entonces, pues eso hay que, tanta empresa que ha comprado, tanta unidad o departamento, que la información puede estar, pero la información está dividida o fragmentada, y aparte con errores o dificultades, ¿verdad? ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Pues en la tecnología aparece la herramienta de administración de archivos maestros, MDM. Y lo que hace es que se apoya en herramienta una vez que ya tiene los archivos de datos maestros, y luego procede a organizar la empresa, estandariza y define los datos. Se ponen de acuerdo para estandarizar cómo se identifica y nombra y clasifica y los campos que necesita cada quien, y empiezan a limpiar y reconciliar los datos hasta establecer una base de datos única. En la parte administrativa, ¿qué es lo que se da cuenta la empresa?
que es necesario centralizar la información, la administración de los datos y establecer criterios o reglas o procedimientos de la administración de datos. Y eso pues nos lleva a consolidar los datos y a identificar clientes que produzcan oportunidades de venta para la empresa, porque al final, imagínense, más de 150 años de historia, posiblemente si no han depurado y limpiado los datos, pueden seguir arrastrando clientes que quizás ya no existen. Y la solución que se espera con esto es incrementar los ingresos y la productividad. Y luego, pues, el capítulo nos habla de la organización de la información. Y aquí, por ejemplo, les explicaba que la informática nace hasta llegar a una jerarquía de datos, pero todo comienza con ceros y unos, que indicamos que esos son los bits, dígitos binarios, que aquí solo van a ser 0 y 1. Toda la información que nosotros tengamos, documentos, imágenes, listas, videos, el sistema pues lo lee con ceros y unos. Y dependiendo las combinaciones de ceros y unos, pues vamos a formar los bytes. Y esos bytes combinados pues se pueden convertir entre dígitos binarios y letras en campos. Y aquí pueden notar ustedes que este se parece un poco al código de la clase, CF118. Y el registro es pues que la universidad tiene información de ustedes, el número de identificación del estudiante, la clase que lleva, la fecha que ingresó, el promedio que tiene o acumulado en sus cuentas, ¿verdad? Y al final, pues, puede tener todo un curso, por ejemplo, toda la clase de sistemas de información 1, pueden, ahí aparecen todos, ¿verdad? Ya todo eso se llama archivo. El archivo es el que contiene todos estos atributos o registros del listado de estudiante. Igual pues se pueden juntar esos archivos que pueden ser personales con archivos del curso, con archivos de información financiera y todo eso se llamaría base de datos del estudiante. Y así pues viene la jerarquía de datos. Todo nace del código binario de ceros y unos. Bueno, por allá recordarán que aparecía la palabra entidad. Una entidad es una persona, lugar, campo o evento sobre el cual almacenamos y mantenemos información. Estaríamos hablando que puede ser lugar, cosa, evento, persona. Y cada característica pues que tiene es un atributo. Y nos pone, por ejemplo, que una característica es la clase, la fecha que ingresó, la calificación, pues esos serían atributos que tiene el curso, ¿verdad? Entonces, pues ahí vemos algunos conceptos y, como les decía, recordamos un ejemplo de almacenamiento de datos no digitales, que pues allá nos preguntaba distintos ejemplos. Y hemos visto entonces campos, registros, archivos, bases de datos, que la jerarquía nace pues desde ceros y unos, ¿verdad? Luego vamos a ver los problemas que pueden haber con el entorno de archivos tradicionales. Pues situaciones que ocurren es que, aunque son empresas individuales o únicas, cada quien se preocupa por obtener la información a su conveniencia. Contabilidad, finanzas, recursos humanos, mercadeo, producción. Cada quien pues escoge espacios de programación
y genera archivos derivados de cada uno de los requerimientos que tiene. Y pueden notar que a veces en algunos casos, algunos archivos pueden ser coincidentes, pero como trabajan de manera aisladas, no se dan cuenta. Pero cuando hay administración de datos, pues eso se hace evidente. Pueden ver ustedes que aquí, si fuera el archivo D, lo usa contabilidad, lo usa recursos humanos, y solamente ellos. Y el archivo E lo usa recursos humanos, mercadeo, y lo usa producción. Entonces, lo ideal, si hubiera administración de base de datos, pues se darían cuenta de esas situaciones. ¿Qué problemas podemos encontrar entonces? Aquí recordamos la pregunta. Dice que qué datos describen una situación en el que el mismo atributo de una empresa puede tener valores diferentes. Pues por ahí pueden notar ustedes que con los problemas que podemos tener es redundancia con la información. Es la presencia de datos duplicados en varios archivos y otro es la inconsistencia. La inconsistencia de datos en lugar es donde el mismo atributo puede tener distintos valores. Entonces, también otra es dependencia de datos programados. Cuando dependemos del programa de datos, pues ocurre que cuando cambiamos los programas, cambiamos los datos, pues necesitamos cambiar todo, hasta la forma de trabajo. En un entorno tradicional, los archivos, cualquier cambio en un programa puede requerir cambio en los datos a los que accede. Esa es la información que usted necesita, cómo se genera, pues necesitaría cambiarlo todo. Otro problema que hay en el entorno de archivos tradicionales es la falta de flexibilidad. Un sistema de archivos tradicionales puede entregar informes programados, pero requiere esfuerzo, pues, porque la información no está disponible. Hay que solicitarla, hay que obtenerla, hay que prepararla, hay que darle forma y realizar el informe de la misma. Pero cuando tenemos todo en el sistema, pues es un poco más simple, ¿verdad? Otro problema que hay con los archivos de información tradicionales es la seguridad defectuosa. Como hay poco control o poca administración de los datos, es decir, cada quien prepara y obtiene la información a su conveniencia, entonces el acceso a la información como su diseminación están fuera de control. Nadie sabe qué información hay en poder de cada una de las personas. Y esto es lo que les enseñan en auditoría de sistemas de información. Otro es la falta de seguridad, la falta de comparación y la disponibilidad de los datos. Como las piezas de información en los distintos archivos y las diferentes partes de la organización no se pueden relacionar entre sí, es casi imposible compartir o acceder a la información de una manera oportuna, ¿verdad? Porque como está fragmentada, la tiene tal persona, tal departamento, que esté disponible para ver los datos, casi nunca se puede. Ahí es donde es importante la administración de los datos, el gobierno de los datos. Bueno, esto sería el objetivo 1. Vamos a seguir preparándoles información o recursos para que les faciliten la comprensión de estos textos.